tenemos a una persona, a un invitado, que de todo lo que se está haciendo mal en España, probablemente esto es lo más hiriente. Porque no saber ni cuántos son los muertos, esto ya es una cosa terrible. Y la verdad es que en España estamos viendo estos días que unas son las cifras que salen en los registros y otras son las cifras, Rosana, que aparecen en los registros de verdad. Efectivamente. Vamos a hablar, si os parece, con una persona que nos pueda aportar más información sobre estos datos que se manejan en los 431 registros principales del país, las 2.500 agrupaciones de justicia o juzgados de paz que os podéis imaginar también están en una situación de colapso absoluto. Solo está trabajando alrededor del 10% del personal y, además de estar colapsado, hay muchos pueblos en España, 8.000 en concreto, donde no hay ni registro ni juzgado de paz. Os recuerdo que Justicia emitió una orden hace unos días, una instrucción reclamando esos datos, y en los registros lo que nos dicen es que de momento, de entrada, no cuadran. Javier Jordán es el presidente de la sección de justicia del CSIF y es el que representa precisamente a los trabajadores de estos 431 registros y estas 2.500 agrupaciones. Federico, ya te escucha Javier. Don Javier, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hay muchísima gente inquieta porque, claro, esto de no saber ni cuántos muertos tenemos, yo creo que se puede caer bajo en una civilización, pero no tan bajo como estamos cayendo. Sin embargo, eso es un hecho. ¿Cómo, en estas circunstancias en las que, como decía Rosana, tenemos a las plantillas no demediadas, sino hechas polvo, cómo se puede llegar a establecer un número, digamos, que se acerque a la realidad de los muertos? Es que es triste decirlo así, pero no hay otra manera de decirlo. En el registro, ¿cómo se hace ese registro de los muertos o hasta qué puntos lo pueden hacer ustedes en las circunstancias que tienen ahora? Pues, en primer lugar, muchas gracias por invitar a CSIF a tomar parte en su programa. Hay un matiz de los datos. El registro civil hay en todos y cada uno de los municipios de España. De esos 8.100, 2.500 tienen dotación de personal de justicia y 431 son registros civiles principales donde se combinan funciones de jurisdiccionales, juzgados de primera instancia o juzgados mixtos o registros civiles exclusivos, que son los registros civiles principales. O sea, pero registros civiles hay en todos y cada uno de los municipios de nuestro país, ¿no? El trámite es el de siempre. Entra la solicitud de defunción en un registro civil y el trámite normal supone que primero se inscribe en el libro correspondiente y posteriormente se expide la licencia de enterramiento, ¿no? Desde el 23 de marzo, una resolución del ministro lo que hizo fue cambiar el orden y antepuso la expedición de la licencia de enterramiento a la inscripción de defunción, aprovechando un artículo del reglamento del registro civil, precisamente para agilizar y para aligerar la carga que ya supone el triste fallecimiento de un familiar. En ese sentido, nosotros lo juzgamos como una medida muy acertada, porque es evidente que lo que es el trámite de inscripción de defunción requiere unas comprobaciones que lo dilatan un poco en el tiempo y ahora ese tiempo se veía incrementado por la cantidad de solicitudes de inscripción de defunción que se está sucediendo, sobre todo en las localidades donde está teniendo tristemente especial incidencia este virus, ¿no? Da la impresión de que aquí, como se ha estado jugando con las cifras, bueno, si se juega ayer en el Parlamento, como no se va a jugar en todas partes, pero da la impresión de que aquí no se ha querido reconocer la magnitud del número de muertos y hay una serie de trampas. No me refiero exactamente al registro, sino, por ejemplo, los datos sobre comunidad autónoma, que luego además imagino que acaban desembocando en que la gente desesperada, porque no sabe además dónde está su muerto, pues les culpa a ustedes o tienen ustedes una presión añadida como si fuera, digamos, responsabilidad suya esta situación a la que se ha llegado por muchas razones, pero la primera es que los datos desde el principio no se han querido dar bien.
Es que a nosotros nos ha sorprendido que el registro civil lleva desde hace 150 años registrando, entre otras cosas, los fallecimientos de los ciudadanos españoles. Y nosotros pensábamos que esa información que se estaba recogiendo en los registros civiles se estaba monitorizando por parte del Ministerio, entre otras cosas, porque para fijar las dotaciones de los servicios esenciales hace falta saber cuál es la carga real de trabajo, porque no hay que olvidar que en estas medidas de confinamiento hay cientos de funcionarios de justicia que están prestando servicios esenciales en los juzgados y que están prestando ese servicio a la Administración de Justicia incluso en estas circunstancias tan graves, ¿no? Ese dato es evidente que hubiera servido y serviría de contraste al dato oficial que, como ha reconocido la autoridad sanitaria, el ministro de Sanidad, solo recoge como fallecidos aquellos casos que previamente han sido confirmados como positivo porque se les ha realizado el correspondiente test o análisis, ¿no? Entonces, si partimos que solamente es confirmado y positivo quien se le hace el análisis, no se está haciendo análisis masivos, no se hacen análisis a los fallecidos, evidentemente el dato que se está ofreciendo es parcial, y nosotros lo que habíamos constatado es un incremento de la carga de trabajo de los asuntos y sobre todo de las solicitudes de defunción que se estaba produciendo en determinados registros civiles, ¿no? Luego hemos conocido el dato a través del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el dato en el que se ofrece, el dato es que se triplica el número de fallecidos que oficialmente se dan como COVID en esa comunidad autónoma, y tenemos también el sistema MOMO, que es el sistema que es un sistema que monitoriza el Instituto Carlos III de Madrid, donde se ve claramente que existe una diferencia notable entre los fallecimientos registrados y los fallecimientos esperados. Es verdad que estas cifras luego hay que analizarlas, es verdad que estas cifras luego hay que comprobar qué muertes pueden ser derivadas del COVID, qué muertes no pueden ser derivadas del COVID, pero es verdad también que han disminuido las muertes que están ligadas a la actividad normal de una sociedad, y se habrán también incrementado algún fallecimiento porque bueno, en una pandemia hay cuestiones que igual no se le presta la atención que se le presta en una situación normal, y en una situación de que tenemos a los servicios sanitarios saturados. Pero sí que es cierto que el dato es un dato muy orientativo, porque hay un dato significativo o hay un hecho significativo que no se daba antes, y es que ahora tenemos una pandemia con un virus que se contagia especialmente con especial facilidad y que además está provocando la muerte a muchas personas, ¿no? Os dejo preguntar, porque yo reconozco que en estos asuntos, yo no sé si es porque es Viernes Santo o por qué, pero tengo una sensación de tomadura de pelo, incluyendo a los funcionarios decentes, que hay que decir que son la mayoría en España, que están haciendo su trabajo en unas condiciones horribles. Y sin embargo, esto de verse, como imagino que muchos se vieron ayer, y esto ya no es una pregunta mía, os dejo a vosotros, esto de verse convertidos en la excusa de mal pagador, de un mal pagador, como es este sujeto que tenemos en la Moncloa, a mí es que me saca de quicio. Yo no sé cómo hay gente que es capaz de hacer así, pero os dejo preguntar, Vieito, Maite. Sí, buenos días. Hay algo que no me queda claro. Cuando el Ministerio de Justicia hizo una circular a los registros civiles para que pasaran, en la medida de lo posible, los datos día a día, ¿eso qué ocurre? ¿Que es que no se estaba haciendo así? ¿Cada cuánto se pasaban los datos de fallecimientos? Eso es una cuestión de procedimiento que no me queda a mí claro. Sí, los datos, normalmente los datos de los registros civiles, todos los datos que se registran en cada registro civil, se envía un boletín a estadística mensual, al INE, y es el INE el que elabora esas estadísticas. Está claro que ese sistema en estas circunstancias no permite el tener una información real, en tiempo real o casi en tiempo real, en este caso del número de fallecimientos, y de ahí la circular del pasado sábado, domingo, de la directora general de Fe Pública y Seguridad Jurídica, para intentar obtener datos en tiempo real o casi real sobre el número de fallecimientos o de solicitudes de fallecimiento que entraban diariamente.
Esa circular a nosotros nos sorprendió también. Nosotros la conocimos porque los compañeros a los que le iba llegando esa circular nos preguntaron sobre esa cuestión, porque esa circular no se nos trasladó a las organizaciones sindicales de forma oficial, ¿no? Y hombre, la verdad es que hubiera sido interesante y me imagino que estarán en ello, y si no, pues lo pedimos desde aquí, que se intenten recabar los datos por lo menos desde el 1 de marzo, no desde la fecha de la circular, porque entonces empezaríamos a tener ya una cifra aproximada, por lo menos, de la diferencia entre las solicitudes de fallecimiento, de inscripción de defunción que se están produciendo ahora respecto a las que se podían haber solicitado en años anteriores. Sí, de todo modo, ¿saben ustedes? Habitualmente se sabe por los datos estadísticos que en España la media diaria sin pandemia era sobre 1.200, 1.300 muertos. Ahora se sabe en este momento, dado que se está facilitando los datos diarios, ¿cuánto es el total de muertos? ¿O todavía el INE no les ha facilitado ese dato? No, el INE no lo va a poder facilitar hasta dentro de hasta que se registren las defunciones y se hagan los boletines correspondientes y se remitan a estadística. Ahora la única referencia que tenemos el único dato, se pueden hacer estimaciones. Un dato objetivo y no se puede obtener. Es complicado. Tenemos datos, por ejemplo, de hace unos días del Registro Civil de Madrid, donde normalmente podrían entrar entre 60 y 80 solicitudes de inscripción de defunción, y hace unos días pues estaban por encima de las 300. Tenemos el dato del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que si ese dato está recabado, al parecer, sobre datos registrados en los registros civiles de esa comunidad autónoma, y el dato es la diferencia es realmente grande. Y luego tenemos el sistema MOMO, que es un sistema del Instituto Carlos III de Madrid, donde también se hace una diferencia entre defunciones registradas y de funciones esperadas. Si esta circular ha llegado a todos los registros civiles, si todos los registros civiles están comunicando diariamente el número de fallecimientos, y si además podemos obtener el dato de cuántos fallecimientos han ido entrando desde, por ejemplo, el 1 de marzo, podríamos tener esa cifra en pocos días. Señor Cordán, ustedes han comentado con una referencia un dato oficial que se aportó el pasado miércoles, 14.555 personas fallecidas. Han llegado a asegurar que como mínimo consideran que faltaban otros 10.000 muertos más. ¿Esto es correcto? ¿Lo puede confirmar? Es una estimación, y es una estimación que parte de los datos que hemos conocido. Vuelvo a repetir, un dato real es una estimación que hacemos en función de los datos que manejamos y que conocemos, y que además se han publicado en diversos medios. El otro día el diario El País hablaba de que, citando algunas fuentes, de que podía haber 3.000 muertos más en Madrid. Es verdad que hay que tratar estos datos con prudencia. Es una estimación, y como estimación hay que tenerla. Aquí lo importante es que de una vez por todas sepamos el número de contagiados que hay, o seamos capaces de medir el número de contagiados que hay, y también seamos capaces de reconocer el número de fallecidos que lamentablemente han fallecido por causa de este virus. Y es importante porque la información siempre es importante y nunca está de más. Yo creo que los españoles somos una sociedad madura y que seremos capaces de asimilar y de comprender la gravedad de la situación, y de no entrar en ningún tipo de pánico ni ningún tipo de miedo extra, además de las precauciones que debemos observar para evitar el contagio de este virus. ¿Y nos podría usted confirmar si este número de fallecimientos que no aparecen en las cifras oficiales se están produciendo especialmente en las residencias de ancianos y en los domicilios? Esa diferencia tiene que venir de aquellos sitios donde no se hagan las pruebas, donde se hagan las pruebas con carácter preventivo, es decir, que se sepa que esa persona está pasando un proceso o está sufriendo la enfermedad que provoca el virus. En los hospitales. En los hospitales, que probablemente, según los protocolos, se hace a todo el mundo. Y, claro, en un domicilio, en unos domicilios igual se está haciendo y en otros no.
Esos son los datos que se están escapando. Fundamentalmente esos son los datos que se están escapando. Y que se estarían escapando y que se estarían poniendo de relieve en la diferencia entre las solicitudes de inscripción de defunción que se están produciendo ahora de las que normalmente se podrían estar cursando en años anteriores. La última cuestión, sí. Una última cuestión. Perdón, no, Maite. No, iba a señalar simplemente que el ejemplo de lo que hablaba Javier, de la comparación que hace el Instituto Carlos III de defunciones que se han dado con las esperadas. Por ejemplo, creo que para Castilla y La Mancha tenían la cifra entre el 17 de marzo y 4 de abril había un exceso de mortalidad respecto a la normalidad de un 47%. Eso, vamos, es un dato pues muy significativo, ¿no?, de las dimensiones de la estimación de muertos. De todas maneras, es evidente que sin test y sin autopsias y sin conocer las causas de la muerte, porque no se considera muerte por coronavirus, salvo que haya sido que haya dado positivo la persona, bueno, vamos a tener una aproximación estadística, nunca se va a saber realmente los muertos concretos, ¿no?, por la enfermedad. Hay una cuestión añadida. Ustedes como profesionales, no voy a decir si han vivido algo parecido, porque evidentemente nadie ha vivido algo parecido, pero piensan que su trabajo de alguna manera ha quedado en entredicho precisamente porque tanto los hechos políticos, el buscar transmitir esa cosa de que aquí no pasa nada, que somos los mejores del mundo, que estamos en la Champions League y todas esas cosas, están produciendo una sensación de que aquellos que van a ustedes pidiéndole algo tan básico en la civilización como saber cuántos muertos hay, qué pasa con su muerto, que no están cumpliendo o que les están haciendo quedar mal, que no hacen lo que ustedes querrían hacer o que se podría hacer más al respecto. Hombre, yo puedo entender la frustración que supone a los compañeros que están en este caso en los registros civiles el no poder atender las peticiones de forma rápida, ¿no? A nosotros lo que le hemos pedido al Ministerio desde el primer momento que nos facilitara información. Nosotros, lejos de querer avivar ningún fuego, nuestra intervención crítica es siempre constructiva. Lo que nosotros queremos es mejorar, lo que nosotros queremos es acabar con el virus cuanto antes, lo que nosotros queremos es colaborar y participar en esa tarea y que desde la Administración de Justicia en este caso se preste al servicio el servicio público que los ciudadanos merecen. Yo creo que eso se está reconociendo, yo creo que la sociedad está reconociendo el valor de los servicios públicos, no solamente de los sanitarios, que son los más evidentes, sino del resto de empleados públicos que estamos prestando o que están prestando servicios esenciales para la sociedad y que están abriendo en este caso los juzgados y en este caso los registros civiles. Nos gustaría un poquito más de colaboración, ya que luego se nos va a pedir unidad y se nos van a pedir una serie de cosas. Lo que queremos es que esa información fluya, que se nos permita a los trabajadores el poder participar realizando alegaciones, aportando ideas para mejorar este tipo de cuestiones, o incluso para poder distribuir la misma información que el Ministerio está distribuyendo, las resoluciones que se dictan desde el Ministerio de Justicia. Nosotros siempre, como organización sindical, CESIF siempre ha querido y ha exigido que se ponga en valor la importancia de los servicios públicos, de unos servicios públicos fuertes y de unos empleados públicos suficientes, adecuados para llevar a cabo sus funciones y además bien preparados. Yo creo que los tenemos y nos gustaría que se confiara en nosotros y nos gustaría que se tomaran todas estas críticas en ese sentido. Es importante, para nosotros es importante primero el reconocimiento de la sociedad y luego también el reconocimiento de nuestros gobernantes, sean del signo político que sean. Pues muchas gracias, don Javier, por estar con nosotros. A ver si le hacen caso, es decir, a ver si hay lotería o se produce el milagro del Viernes Santo, que se supone que hoy es un día de mucho milagro. Pues muchísimas gracias a ustedes y cuídense mucho. Es la idea. Muchas gracias. Muchas gracias.